Bien, muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, por acá. Muchas gracias por este contacto. Por favor, a vos, por la Bueno, invitación y poner estos temas en la agenda, que la, son la desde verdad, luego la fundamentales. verdad que tuvimos una semana, en realidad venimos de meses o de años incluso, ¿no? Pero viste que están esos temas que tienen más impacto en la opinión pública, con famosos, con bueno, gente que se anima a contar casos, ¿no? De su infancia o denuncias que se hacen y que toman esfera pública a partir de casos de renombre. Pero lo cierto es que, bueno, es de todos los días y que, bueno, quizás, bueno, eso que decías vos, ¿no? Contribuir un poquito a generar esa conciencia suma para este momento. ¿Cómo definirías ese contexto nacional? Entendemos que, bueno, puede haber habido algún crecimiento de la denuncia, e incluso de los casos luego de la pandemia, ¿no? Ese momento donde estalló el tema de la utilización de las redes, de los dispositivos, ¿no? En medio de las restricciones que había para circular. ¿Cómo definirías este momento, digamos, ¿no? Del debate, de lo que hace el Estado, de lo que hace la justicia, de la gente que acaso se atreve más a denunciarlo, del laburo que hacen ustedes? Hay, sí, múltiples aristas para abordarlo. Lo que es real es que se han puesto los focos hace tiempo ya sobre los derechos de las infancias, de las adolescencias. También pensemos que hasta no hace tantos años, digo, hace 3 décadas, 2005, 2006, digo, pensamos que tenemos la Constitución adherida a la Convención de los Derechos del Niño, y esto también ha puesto el foco en que los chicos y las chicas también tienen derechos en el espacio digital. Es decir, muy tardíamente creo que la historia de la humanidad empieza a pensar que los chicos, que las niñas, los niños y los adolescentes tienen que tener un marco normativo que los defienda. Y vos fijate que lo que pasa, Fernando, es que la ley, la 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, es una ley de año 2005, es decir, una ley relativamente nueva. La Convención de los Derechos del Niño Claro. es del año 89, entra con rango constitucional en el año 90, es decir, creo que un poco es sintomático de que hemos puesto el foco en la infancia hasta hace no tanto tiempo, pero también normalizamos que el 50% de los chicos en Argentina padezca una situación de hambre o no coma un alimento por día, ¿no? Entonces, viene bien que en esta complejidad social que vivimos, bueno, hagamos foco en cuál es la relación que tienen las adolescencias y las infancias con las tecnologías. Nos inundó como un tsunami la tecnología, la pandemia fue también otro síntoma, pero más allá de eso, creo que también tenemos que dar vuelta la cámara, por decirlo en este lenguaje de focos y macros. Y empezar a ver qué estamos haciendo los adultos, qué políticas públicas tenemos, cuán eficaces son los estados, los gobiernos en los distintos niveles en relación a cómo poder instrumentar políticas eficaces, reales, ¿no? Ujú. Concretas, Claro. para defender y garantizar los derechos de los chicos en el espacio digital. Y nosotros los adultos también problematizar el vínculo que tenemos con las tecnologías, porque bueno, sin duda lo tenemos. Tenemos el celular casi como la extensión de la mano, digo, admitámoslo, ¿no? Yo creo que tenemos que problematizar ese vínculo y bueno, y a partir de ahí también qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Porque le decimos muy bien a los chicos, tener cuidado, el celular, muchas cosas que a lo mejor podremos conversar ahora, pero los adultos también tenemos una relación Ni de hablar. tensión muchas veces con la tecnología. Claro que sí, y también de cómo hacemos o qué herramientas tenemos o qué límites también eh, tenemos a la hora de hablar de esto con los niños, con los adolescentes, ¿no? Esto de, dijiste una palabra que me parece muy interesante porque dice muchas cosas también. Pareciera que no, pero sí lo dice, eso de normalizamos, ¿no? Mm. De este modo de vida atado o vinculado a las pantallas, básicamente, por todo lo bueno que viene con eso y por el cliqueo de aceptación de condiciones que conlleva ese contrato que nadie, que ninguno lee, ¿no? Esto de, sí, laburo por acá, estudio por acá, por mi celu, por mi compu, me contacto con este modo de vida que nos toca atravesar a través de las redes sociales. Creo que me relaciono de un modo sano con mi entorno de ese modo muy Ujú. discutible, pero no nos metemos en la letra chica, ¿no? Esto de, che, y los riesgos y bueno, y lo que está mal,
es como que no se habla, ¿no? De eso y ahí viene todo lo vinculado a esta problemática, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, tocaste muchos temas que tienen que ver con esto, ¿no? Con cuánto hablamos, con qué poco hablamos en Ujú, algunos aspectos, con cómo habilitamos, o bueno, o esto, ¿no? Normalizamos, naturalizamos de que el celular tiene que llegar a los chicos a los 8 o 9 años, como está llegando ahora, a veces en estratos socioeconómicos más altos llega mucho más a más temprana edad, ujú. pero en otros en segmentos socioeconómicos de menores ingresos un poquito más tarde, 11 12 pero en definitiva termina llegando. Y esto es lo delicado. Quizás no tanto cómo llega, sino del modo también en que los adultos, los responsables, tienen que acompañar y tienen que orientar, ¿no? Yo siempre me gusta hablar más que de educar. eh, Pensar en cómo nosotros podemos orientar y acompañar a los chicos en un proceso que es inevitable y que es la vinculación que tenemos con la tecnología. Nosotros, de hecho, compramos un pasaje, cargamos, no sé, la tarjeta del transporte público, pagamos los impuestos, hacemos muchísimas cosas a través de la tecnología, a través de los dispositivos de mano, pero eso no implica que nosotros tengamos también que tener una relación absolutamente dependiente del dispositivo, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar también cómo nos vinculamos nosotros y también cómo a los chicos les empezamos a transmitir que el celular puede tener elementos, puede tener cosas muy positivas el uso de la Ujú. tecnología. De hecho, uno lo ve, lo he visto en talleres donde los chicos hacen fotografías, hacen poesía, hacen una cantidad de cosas vinculadas a la tecnología, al uso de Claro, la tecnología, pero también saber que así como les enseñamos a los chicos a cruzar la calle, a tener cuidado cuando son más pequeñitos, a advertirle cuando son un poco más grandes sobre los riesgos, que cuando van al almacén, cuando empiezan a adquirir la autonomía, cuando empiezan a emanciparse, es decir, esto ya tiene que ver con, no sé, ir a la escuela en transporte público, por ejemplo, hay una edad donde ya lo hacen, ¿no? Definitivamente, a claro. los 9 10 eso va a depender de cada niño. Bueno, a partir de allí también empezar a internalizar con ellos y empezar a hablar de educación sexual, por ejemplo, el rol como le hemos enseñado a nuestros hijos, cuidado con los extraños, todos hemos recibido ese consejo y ese consejo sigue el día de hoy muy vigente. Ahora, eso mismo tenemos que trasladarlo al espacio digital. También Ujú. tenemos que decir, pero hay también, corresponde, Fernando, decir que tenemos que educar con el ejemplo, los Claro, adultos. claro. Y tenemos que hablar con todas las letras de lo que es el grooming, de qué es el ciberacoso, de qué significa suplantación de identidad, hablar del conjunto de violencias, hablar de la importancia de la privacidad, de qué es la huella digital, estas nociones que se han diluido un poco en este tiempo de extimidad, podemos decir, en donde todo lo mostramos, ¿no? Vamos a Ujú. comer, los adultos también, con chicos, pero en definitiva sacamos foto a un plato, sacamos dónde estamos, contamos qué hacemos en vacaciones, contamos todo y en algún momento también, digo, por eso digo, siempre vuelvo a esto de educar con el ejemplo, tenemos que Claro. empezar en cómo empezamos también nosotros a ser buenos guías de nuestros hijos en casa, los docentes en el aula, la comunidad educativa toda en definitiva, pero acompañándolos en las buenas prácticas Ujú. del uso de las tecnologías, en el caso, desde luego, de chicos más grandes que tienen un dispositivo, ¿no? Estamos hablando, Claro. más pequeños, no. Recomendación, por favor, niños, bebés, todos los hemos visto en algún consultorio médico, en algún restaurante, digo, no es recomendable, es todo un tema largo de conversar, pero bueno, niños pequeños no, desde luego, con el dispositivo. Claro, eso del chupete electrónico, digamos, de a ratos, ¿no? Mm. Vas a un restaurante y están los adultos hablando y el nene de 2 años o de 3 años así, pasando con el dedo en una pantalla jugando, ¿no? Tenés gente que te admira acá en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, como Romy, que nos dice, lo conozco a Federico Dada, uno de los que más labura en el tema. Qué bueno que lo hayan contactado. Así que bueno, pasamos el mensaje. Pensaba en todo Qué eso bueno. interesante que nos decís. Hay como una irrupción en la intimidad de estos niños o estos adolescentes cuando queremos poner estos límites también, ¿no? Esto de, digo, no necesariamente que estén haciendo cosas malas o le estén pasando cosas malas, pero esto de te metes en el mundo donde ellos se comunican en su intimidad con sus pares, en algunos casos, digo, por tomar el caso de la adolescencia,
Y esa barrera, ¿no? Entre comillas, invasión a la intimidad en todo caso, ¿no? Hay como también hay como una barrera a consensuar o avanzar sobre eso y tratar de adquirir esas herramientas, ¿no? Que es la palabra, básicamente, ¿no? Y de instalar el tema, ¿no? Esa dificultad es como, bueno, es un paso sobre el cual avanzar, ¿no? Nombraste una palabra que yo en los talleres, Romina sabe, le mando un abrazo, que sabe que tiene que ver con algo que es clave en la crianza hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo nosotros asumimos un rol de autoridad amada también frente a los chicos. Ujú. Y es una palabra que a veces no garpa mucho, Fernando, a veces no tiene buena prensa, pero es muy necesaria en la crianza y que además entraña mucho amor, que es la palabra no. Claro, Ese límite tan importante que marca la regulación que tenemos que establecer hacia los niños, hacia los chicos, a los adolescentes también, desde luego, y en el caso de los chicos más pequeños, implica es la regulación que tenemos que marcarle en relación a cómo se manejan con las tecnologías. Yo por eso digo, elijo creer que estamos hablando siempre de chicos que están accediendo a los dispositivos después de los 8 años. claro, Sabemos que eso no es real, porque también hay muchísimos chicos, y esto la audiencia lo sabe mucho mejor que vos y yo, del otro lado, en la intimidad de cada casa, debe haber chicos con menos edad, de 5 años, quizá con un dispositivo en mano. A mí me ha tocado ver hace unos días en un aeropuerto un chiquito donde no era el celular de mamá, era el celular de él y tendría 4 años. claro, Entonces, creo que esto tiene que llamarnos a la reflexión de si verdaderamente ese niño tan pequeño tiene que tener ya un dispositivo propio para jugar mientras están en un espacio público y así está calmado y no hace berrinche. Por un lado, pero también a mí me llama la reflexión desde este espacio público cuáles son las políticas públicas que se deberían instrumentar en ese sentido. Bueno, ahí se nos abre todo un juego, porque en un tiempo tan complejo como el que vivimos, a veces, digo yo, pedir políticas públicas en este claro. sentido es difícil. Bueno, entonces, pues nos toca el rol, quizás seguramente a vos, Fernando, desde los medios, a mí, desde un lugar como un activista por los derechos de las infancias, el poder trabajar para que pensemos que tenemos que acompañar a estos chicos y estas chicas en este tiempo, sí marcando, vuelvo al punto, límites, los adultos dándonos cultura digital, sí equilibrando los usos, a veces no y a veces sí, y esto tiene que ver con cuándo sí damos dispositivos, cuándo decimos que no, cómo regulamos también, cómo equilibramos los usos, porque sí está bien que los chicos ya empiezan a socializar a una edad, bueno, ¿cómo hacemos? Controlemos el WhatsApp, controlemos que tengan la configuración para que no, ningún extraño pueda agregarlos a un grupo, tengamos un diálogo fluido con ellos, y esto implica cómo construimos confianza, cómo construimos ese vínculo de afecto. Ujú. Bueno, pues saliendo a andar en bicicleta, saliendo a hacer trekking, saliendo a caminar, haciendo cosas juntos. Digo, son maneras que van a terminar vinculándonos mucho más con nuestros hijos, de modo que cuando ocurra algo alguna situación tensionante, puedan acudir a nosotros. Esto es fundamental y esto se construye en el tiempo, Claro, no no en un pedido como muchas veces podemos hacer los adultos, es cómo te fue en el colegio, qué hiciste, te fue mal. Seguramente de movida ninguno de los chicos nos va a decir, nos va a dar un reporte de policial de respuestas a nuestras preguntas, ¿no? Yo claro, creo que claro. esa confianza se debe ir construyendo para que cuando los chicos afronten una situación también. Y eso a la par, también me parece que es interesante, Fernando, equilibrar en la crianza cuestiones vinculadas, y acá yo siempre me alejo un poco de la tecnología porque tiene que ver con otras cuestiones vinculadas a la crianza, que es la alimentación saludable. Cuando decía uso equilibrado, tiene que ver con el juego recreativo, al aire libre, o con la práctica de deportes, con actividades con sus pares, Ujú. con esa socialización que es tan necesaria, lo que tampoco implica que los chicos puedan en algún momento juntarse
a jugar y sepamos con quién lo están haciendo a través de un dispositivo. Clarísimo. Yo creo de esta idea de la crianza burbuja, pero tampoco, no demonizo a las tecnologías para nada, pero sí tenemos que tener en claro los adultos que hay que poner límites y hay que regular. Y tenemos, nos cuesta a veces el no, ¿eh? Yo Sí, claro. estoy escribiendo algo y esto me pasa también en la experiencia como padre, porque yo soy un periodista como vos, nada más que divulgador en estas temáticas, pero sin duda el ejercicio del no, te lo recomiendo mamá, te lo recomiendo papá, tenés que ejercerlo y a veces nos cuesta, porque el sí nos sale más fácil, porque sí, en Eso, es ese definitiva, aprendizaje ¿para qué lo voy que... a hacer? Es, Sentir incómodo a mi claro. hijo si yo puedo darle un juguete, le puedo dar una Play, si le puedo dar un dispositivo costoso, no importa, pero en definitiva cualquier dispositivo hoy ya es inteligente. Digo, pero practiquemos ese ejercicio porque en definitiva estamos haciendo algo bueno por ellos. Clarísimo, Federico, un gustazo tener esta charla. Seguramente te vamos a volver a convocar para, bueno, encarar otros de esos, todos esos temas grandes que estuviste mencionando y que son muy, pero muy interesantes y que permiten generar esa conciencia y ese aprendizaje que todos tenemos que ir transitando Ujú. para esta mejor opción que nos mencionabas. Muchísimas gracias, un gusto. Un abrazo muy grande a todos por Un allí. abrazo para vos también.